vamos a continuar con nuestro taller de planeación didáctica. A mí me parece importante todos los trabajos que estamos realizando porque más adelante vamos a ver una tesis de Gilbert en donde menciona la cualidad esencial para ser profesor. Sin embargo, estos análisis, estas reflexiones, estas introducciones nos sirven para que nuestra visión sobre el educar sea mucho más amplia y cada vez más profunda y nos permita ir teniendo un proceso humano, un proceso de formación y irle dando la importancia de vida al acto de educar en los centros escolares y en las aulas. Pues bueno, hemos dado inicio al tema 2, que son principios pedagógicos, en donde vamos a reconocer los principios pedagógicos que fundamentan las secuencias didácticas. Estos principios pedagógicos, profesores, profesoras, se han ido desarrollando y fundamentando a través de la historia en diferentes tiempos y en diferentes espacios, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que las teorías obedecen precisamente a la realidad. Las teorías se dan por una realidad que necesita ser comprendida, por una realidad que necesita ser interpretada y evidentemente que nos den un camino a seguir. En este caso, el camino de educar, el camino de la pedagogía, el camino de la didáctica. ¿Por qué principios pedagógicos? Porque si ustedes ven en la historia, en el siglo pasado, en todo el siglo XX, hubo un movimiento importante de pedagogos que fueron haciendo doctrinas para poder precisamente darle una explicación al acto de educar. Y entonces nosotros vamos a ir analizando algunos principios. Sin embargo, como lo menciono ahí en nuestra aula virtual, es importante que nos adentremos en un primer momento al concepto de la didáctica. Nuestro taller se llama planeación didáctica y tiene dos conceptos base, uno que es planeación y otro que es didáctica. Y ya tuvimos un primer acercamiento a la lectura de la didáctica y se posiciona como una ciencia. A mí me encantan estas definiciones que están acá, por ejemplo la de Dolch, ciencia del aprendizaje y de la enseñanza en general. Si ustedes se dan cuenta, cuando leyeron el fenómeno acerca de conocer, hay una unidad dual, una unidad dialéctica entre el sujeto que conoce y el objeto que conoce. Entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido. La función del sujeto es conocer. La función del objeto es dejarse conocer, pero no es algo que se dé por default. Por ejemplo, si ustedes revisan históricamente el concepto de dialéctica con los griegos, uno de ellos fue Platón, menciona que la dialéctica es la búsqueda intencionada del conocimiento. Aquí el elemento esencial es que es intencionada, búsqueda intencionada del conocimiento a través del pensamiento reflexivo. Cuando hablamos del pensamiento, cuando hablamos de reflexivo, estamos hablando de dos cuestiones principales. Uno, de función cognoscitiva, el pensamiento, que es la quinta función cognoscitiva, y la reflexión, que no es una función cognoscitiva, pero sí es un proceso cognoscitivo. Más adelante voy a explicar cuáles son las funciones cognoscitivas y cuáles son los procesos cognoscitivos, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con la enseñanza y con el aprendizaje, ¿no? La enseñanza es un concepto visto desde el profe que considera el aprendizaje visto desde el estudiante. Es decir, ¿qué enseño y cómo lo voy a enseñar, ¿no? Por eso Dolch hace una referencia muy importante que es ciencia del aprendizaje y de la enseñanza en general. Nos dice de qué trata, cuál es su objeto sin añadir nada más. Aquí hay dos conceptos, enseñanza y aprendizaje. A mí me encanta un tipo de ecuación que hace Rosa María Torres, en donde ella habla acerca precisamente de estos dos conceptos, enseñanza y aprendizaje. Dice, si yo enseño, entonces quiere decir que los estudiantes aprenden. Fíjense, enseñar lleva implícito el aprendizaje, ¿no? Si yo enseño,
quiere decir que los estudiantes aprenden. Entonces, cuando yo digo proceso de enseñanza, evidentemente va implícito el proceso de aprendizaje. Punto número 2. Si los estudiantes aprenden, es que yo enseñé. Fíjense qué interesante. Si yo digo proceso de aprendizaje, quiere decir que va implícito el proceso de enseñanza. Y termina diciendo Torres, si yo enseño pero ellos no aprenden, entonces no estoy enseñando. Esa es la unidad dialéctica, que no puede haber aprendizaje sin enseñanza y no puede haber enseñanza sin aprendizaje. Yo puedo decir los procesos de enseñanza-aprendizaje porque son dos, pero dialécticamente son uno, ¿no? Y si digo proceso de enseñanza, estoy hablando de proceso de aprendizaje. Estos profesores, profesoras, nos responsabilizan a nosotros del aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la intención de adentrarnos a la didáctica? ¿Qué voy a enseñar? ¿Y cómo lo voy a enseñar? Número 1, para hacer didáctica, yo necesito ser experto en eso que voy a enseñar. Por ejemplo, ¿cuántas asignaturas tiene primaria? ¿Cuántos campos formativos hay en preescolar? ¿Cuántas asignaturas hay en bachillerato? ¿Cuántas asignaturas hay en secundaria? ¿Cuántas asignaturas hay en universidad? El profesor o la profesora que está en preescolar necesita ser experta en los campos de formación de preescolar. Eso que va a enseñar, el objeto de estudio, en el conocimiento. El profesor o la profesora que enseña en preescolar, digo en primaria, necesita ser experto en eso que va a enseñar. Español, matemáticas, ciencias naturales, civismo, todas las asignaturas. Dense cuenta cómo la responsabilidad de ser profesor, el compromiso de ser profesor, es bastante amplio. Yo no voy a saber cómo enseñar si no soy experto en aquello que voy a enseñar. Didáctica de la lectoescritura. Pues necesito ser experto en lectoescritura, en eso que voy a enseñar. Número 1, debo ser experto, debo ser profesional. ¿Qué quiere decir ser profesional? Mantenerse vigente en el objeto de estudio. Debo ser experto en eso que voy a enseñar. Si no soy experto, hay un primer problema. Yo estoy seguro que todos los que me están viendo en este momento ya cursaron una carrera. Y lamentablemente nos tocaron profesores que no eran expertos en lo que estaban enseñando y les costaba mucho trabajo enseñar por tal razón. Y se limitaban a un libro, se limitaban a un video, se limitaban a que los estudiantes expusieran. Porque número 1, hay que ser profesional. Ser profesional quiere decir mantenerse vigente en el objeto de estudio. Y como cada vez nos profundizamos más, como cada vez salen mayores necesidades, mayores exigencias, pues necesitamos mantenernos vigentes. Así como el médico se mantiene vigente todos los años, así como el contador se mantiene vigente todos los años, como el abogado, el profesor, como parte de las ciencias sociales y humanas, como parte de la ciencia de la educación, de la pedagogía, necesita mantenerse vigente en el objeto de estudio, en eso que va a enseñar. Necesitamos ser expertos. Número 2, necesito ser especialista en didáctica. ¿Qué quiere decir? Ahora sí, eso, en lo que yo soy experto, ¿de qué voy a enseñar? Voy a ser experto en cómo enseñarlo. Didáctica. Ya llevamos 2 cosas. Ser profesional y ser especialista en didáctica. Y número 3, ser experto en desarrollo humano de la etapa en que se encuentra nuestro estudiante. El de preescolar necesita centrarse en esa etapa de la infancia. El de primaria necesita centrarse en esa etapa de la infancia y sobre todo en la etapa de desarrollo en que se encuentra su niño, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años. El de secundaria necesita ser experto en adolescencia. El de bachillerato. Alguien que es excelente en procesos de formación en preescolar porque sabe qué enseñar, cómo enseñar y es experto en niños, es muy probable que no haga un buen trabajo en primaria o en secundaria. Y está bien.
porque el profesor es un tipo de especialista. Así como el médico, que es médico general y comienza a especializarse en las diferentes ramas, cuando alguien va y le quiere consultar algo que no es de su área, dice, no, yo no puedo en eso, ve con fulanito, ve con fulanita. Lo mismo sucede. El profesor necesita ser profesional, mantenerse vigente en el objeto de estudio, especializa en didáctica, cómo enseñar, y conocer a nuestro sujeto, ser experto en desarrollo humano, en psicología evolutiva. Es muy complejo, maestros, ¿no? Es muy complejo, profesores. Por eso, mi ocupación en que nos empecemos a adentrar en el cómo. Porque si ustedes se dan cuenta, este concepto de planeación solamente se van a manifestar todos los recursos que yo tengo. Imagínense una ensalada. Abro el refri y no hay nada. No puedo hacer una ensalada. Ahora, si yo abro el refri y hay un pepino y un tomate, pues esos son mis recursos. Mi ensalada se va a limitar a tener pepino y a tener tomate. Pero si otra persona abre el refri y hay pepino, hay tomate, hay brócoli, hay zanahoria, hay atún, pues va a tener más recursos. Entonces en la planeación didáctica es cuántos recursos tengo yo para hacer esa estructura metodológica para que mis estudiantes aprendan. Entonces, maestros, maestras, nos hemos empezado a adentrar a los principios pedagógicos y hay que hacer énfasis en el concepto de la didáctica. La didáctica no es un recurso, la didáctica es una ciencia. Nosotros nos volvemos científicos de la didáctica. Ojo. Nosotros comenzamos a ser expertos en procesos de enseñanza, en procesos de aprendizaje. Fernández Huerta, didáctica, tiene por objeto las decisiones normativas que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los métodos de enseñanza. Fíjense, esos métodos de enseñanza van a estar basados en los modelos y enfoques. Los básicos, y por básicos no quiero decir menos importantes, el constructivismo. Es bien complejo el constructivismo, ya lo voy a estar explicando. El enfoque por competencias, que también se ha complejizado. La escuela sociocultural, la escuela histórico-cultural, por mencionar algunos. Y entonces yo también necesito ser experto o en constructivismo, o en competencias, o en el enfoque sociocultural. No podemos ser todólogos, aunque sí debemos tener nociones de todo. Entonces, la finalidad es que nos empecemos a adentrar a la didáctica en tanto ciencia, no como un recurso, no como una disciplina, en tanto ciencia. Pues bueno, profesores, queridas maestras, vamos a seguir avanzando. Me están encantando sus trabajos, vamos a seguirlos retroalimentando y que tengan un maravilloso día. Nos estamos viendo.